¿Cómo les va? Vamos a conversar ahora sobre el pensamiento de Mariátegui. El pensamiento de Mariátegui es un pensamiento bastante amplio, bastante complejo, a pesar del poco tiempo que él vivió, pues murió bastante joven. Vamos a centrarnos ahora en unos pocos aspectos. En primer lugar, vamos a recordar muy brevemente la época en la que vivió Mariátegui. Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, en la cual, tanto en América Latina como en el mundo, se vive una situación de fuertes conflictividades sociales, políticas, pero también de fuerte movimiento en el mundo del pensamiento y de las ideas. En 1910 se produce la Revolución Mexicana. Es un proceso que va a durar durante varios años, un proceso que se va a mantener activo mucho tiempo mientras se define el rumbo del proceso revolucionario y del nuevo Estado. En síntesis, vamos a tener 20 años de disputas intestinas, de una práctica guerra civil al interior de la revolución, que incluyó el asesinato de varios de sus caudillos, de sus jefes, como Francisco Villa, como Emiliano Zapata, pero que a pesar de congelarse en la forma populista a la que finalmente termina dando origen, produce transformaciones importantes. Produce transformaciones importantes en el Estado, en la sociedad, en los derechos de las personas, sobre todo de los grupos más desfavorecidos de la sociedad, y genera todo un ambiente de expectativa social en el continente. Finalmente, en América Latina se había hecho una revolución y los grupos postergados de la sociedad miraban hacia México con bastante expectativa, con bastante esperanza, en búsqueda de aprendizajes para modificar también su propia situación en los respectivos países. Era una época en la que también se habían producido y se seguían produciendo fuertes movilizaciones obreras. Son los primeros movimientos de trabajadores fuertes, los primeros movimientos huelguísticos y también las primeras masacres en contra de los trabajadores en América Latina. Es una época también de movilización de campesinos e indígenas, tanto por la demanda de la tierra, pero en aquella época sobre todo exigiendo un trato digno para ellos, para sus familias. En Europa, en cambio, a partir de 1914 se desata la Primera Guerra Mundial, millones de muertos va a ser el resultado. El triunfo de uno de los bloques de países imperialistas, la alianza entre Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y la derrota de Alemania. La derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial permite no tanto el afianzamiento del capital británico en el mundo, porque empieza a quedar golpeado por los efectos de la destrucción que trajo consigo la guerra, sino la aparición de una nueva estrella en el firmamento imperial, los Estados Unidos de América, que comienzan a convertirse en la potencia mundial emergente,
puesto que finalmente terminarán ocupando al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Pero antes de eso, la guerra trae inquietudes sociales, protestas sociales por la miseria a la que somete a las clases trabajadoras de toda Europa. El resultado es la Revolución Rusa en 1917, que en febrero echa abajo el poder de los zares y que en octubre echa abajo también la coalición de los grupos políticos que representaban los intereses de los grandes capitales empresariales en alianza con amplios sectores de capas medias. Surge así la primera república de trabajadores en el mundo. Luego de la Revolución Rusa, habrán intentos revolucionarios en otras partes de Europa, en Italia, en Alemania, en Hungría. Estos intentos fueron derrotados, pero finalmente se logra estabilizar, concretar la idea de que las transformaciones son posibles y dependen no de una suerte o de una fatalidad, sino de la acción de la humanidad. El fin de la Primera Guerra Mundial va a traer también el aparecimiento de una extrema derecha violenta, de una extrema derecha terrorista. Es el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania. Finalmente, en el trayecto hacia los años 30, Mussolini terminará haciéndose con el poder en Italia y posteriormente Hitler igualmente en Alemania, y se abrirá el camino hacia la nueva guerra mundial que se desata en 1939. A su vez, en el Perú se vive los conflictos sociales similares a los que ya hablamos antes al referirnos de América Latina, complejizados por una situación política de aguda crisis en el Estado oligárquico. Golpes de Estado, dictaduras, exilio de dirigentes sociales y políticos, entre ellos Mariátegui y Haya de la Torre mismos, y una situación conflictiva que se arrastrará por años. Este es un poco el ambiente en el cual actúa y escribe Mariátegui.